Nosotros tenemos que entender que la microbiología va muy de la mano en el ámbito de la endodoncia, porque habíamos comentado ya cuando vimos patologías pulpares y periapicales que la mayor parte realmente de infecciones o de lesiones pulpares y periapicales se debe a invasión bacteriana. Mayormente es invasión bacteriana, o sea que aparezca una lesión a la interna del conducto radicular y que esta se expanda a la zona de periasis es básicamente por lesiones bacterianas, por infiltración bacteriana, producto de caries, producto de enfermedad periodontal. Otros tipos de lesiones se producen por traumatismo, en porcentajes menores, o por efectos fisiológicos, como es la agresión, la abrasión, que también en porcentajes menores. Lo mayor es la parte bacteriana. Por lo tanto, la microbiología de endodoncia se torna muy importante para que nosotros podamos identificar el tipo de bacterias que se encuentran en las distintas infecciones y se pueda hacer el tratamiento adecuado. Realmente el análisis microbiológico que uno puede realizar a nivel de estos conductos radiculares nos va a permitir ver la taxonomía, la patogenicidad, la virulencia, la susceptibilidad antimicrobiana y la resistencia frente a fármacos. Años atrás, décadas atrás, siglos atrás, los odontólogos solían hacer cultivos del conducto radicular. En la época actual no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos mapeado, identificado qué bacterias se encuentran en el conducto radicular según el tipo de lesión que nosotros podamos encontrar. Entonces, como veníamos diciendo, cualquier lesión que empiece, un proceso calioso que empieza en esmalte, pasa a la dentina, va a tocar la pulpa y nosotros vamos a hacer este tratamiento, va a ir progresando en la medida en que no es tratado. Entonces, primero abarca solamente a lo mejor un cuerno pulpar, sigue avanzando, ingresa y toma toda la cámara y parte del conducto, sigue avanzando porque no es tratado y llega al conducto, y cuando esto continúa porque no es tratado se produce la lesión periapical. Entonces, ese tipo de inflamación puede generar una respuesta que comienza a ser una lesión pulpar o una lesión periapical. Pulpar cuando está a este nivel, pero ya cuando ingresa dentro del conducto estamos nosotros hablando de una lesión de tipo periapical. ¿Cuáles son las vías de invasión bacteriana entonces? ¿Por dónde van a ingresar las bacterias? Generalmente ingresan o por caries, que es lo más común, lo más frecuente, por abrasión o por atrisión, lesiones que comprometen el esmalte, ¿no? La atrisión y parte de la dentina inclusive, porque son el desgaste que van a sufrir las piezas dentarias a nivel de dentina, a nivel de esmalte y a nivel de dentina. Por la bolsa periodontal igualmente. En la bolsa periodontal que cubre por la bolsa periodontal que reviste la parte de la raíz y donde hay bacterias también, cuando hay enfermedad periodontal, también puede ingresar al conducto. Por la filtración vaginal, porque a veces tenemos algún tipo de obturación que no está en buen estado, cracks, que son pequeñas líneas de fisura que pueden existir a nivel de la corona, y fracturas dentales. La microbiología endodóntica entonces pretende estudiar justamente esas patologías que relacionan pulpares y periapicales, que relacionan a la flora bacteriana. ¿Cómo se produce la infección? Primero hay una invasión, hay penetración de las bacterias a través de caries, a través de los túbulos que quedan puestos por abrasión, por atrisión, a través de la bolsa periodontal, a través de los cracks, a través de distintas vías, operaciones mal ejecutadas o destruidas, ingresan las bacterias. Una vez que han ingresado, se reproducen y colonizan el área. Una vez que han colonizado, se han instalado, comienzan a multiplicarse. Y en la medida que se multiplican en la cantidad que se encuentran, ya se patogeniza. Se vuelve patógena porque se pierde el equilibrio que puede tener el sujeto para resistencia. Por lo tanto, los pasos de la infección van desde la invasión, colonización, multiplicación, hasta que la bacteria se patogeniza. La invasión bacteriana de la pulpa, entonces, si nosotros lo viéramos en microscopía electrónica de barrido, nosotros podríamos ver que hay agregados bacterianos pegados a las paredes dentinarias
y suspendidos entre los polimorfos nucleares. Tenemos las paredes nucleares, todas rugosas, y ahí encontramos pues, los polimorfos nucleares, los agregados bacterianos. ¿Y qué se va a formar ahí? Se va a formar un biofil bacteriano. En esa interfase pulpa-dentina se va a formar ese biofil. Años atrás no se hablaba de biofil, se hablaba de bacterias aisladas. Y cuando hacían cultivos, los odontólogos de siglos atrás identificaban las bacterias aisladas en distintos tipos de patologías. En el momento actual se comenta lo que es biofil. Y el biofil, vamos a ver más adelante, que es una capa, una película de bacterias que se adhieren a toda esa zona dentinaria entre la pulpa, y es producto de que la invasión bacteriana ingresa por el conducto, se aloja, comienza a destruir toda la pulpa dentaria, se comienza a adherir a las paredes de la dentina y se forma ese biofil, con diversos tipos de bacterias. Acá tenemos las bacterias organizan biofil. La invasión bacteriana, entonces, decíamos que ingresa por los cracks, por obturaciones deficientes, ¿no? Que pudiera haber algún tipo de espacio y van a ingresar a nivel dentro del conducto radicular. Las bacterias invaden los túbulos coronarios, producen la enfermedad pulpar a este nivel y, de no ser tratada, producen la periodontitis apical, de lo que ya habíamos hablado en la sesión anterior. Foramen apical. Esto ha ingresado por aquí y hay una comunicación abierta realmente de la pulpa con el tejido embeliático. En la medida en que esto no es tratado, van a ingresar una serie, van a producirse una serie de metabolitos y toxinas en el conducto radicular. ¿Qué vienen a hacer estos productos de desecho de las bacterias? Entonces, las bacterias entre sí, cada una saca una serie de enzimas, una serie de productos. Estos productos bacterianos, muchas veces que son expulsados dentro del conducto radicular, les sirven de alimento para otras bacterias. Hay una simbiosis entre las bacterias. Entonces, lo que uno desecha, la otra lo absorbe y le permite reproducirse y vivir dentro del conducto radicular. Las vías de entrada y difusión de los microorganismos, entonces, recordando, dijimos que es a través de vía coronaria, a través de caries, cavidades defectuosas, de operatoria, efectos de esmalte, abrasión, erosión, maldición, en fin, todo esto va a ingresar a través de los túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios coronarios más o menos tienen un diámetro de 1 a 3 milimicras y un número por milímetro cuadrado, más o menos unos 15.000 en promedio túbulos dentinarios, lo cual lo hace bastante extenso, bastante amplio. Por lo tanto, las bacterias fácilmente podrían ingresar por este nivel a través de los túbulos dentinarios por esa vía coronaria. Otra vía de entrada directamente por exposición pulpar. El paciente tiene un traumatismo, se le rompen los dientes, obviamente la cavidad queda expuesta directamente. Si ha habido una zona infecciosa donde se ha caído, donde se ha chocado, en fin, va a ingresar directamente por el trauma, por la fractura que ha ingresado, ¿no? O también en cavidades cerradas, cavidades extensas, ¿no? Si hay una cavitación muy amplia, también puede ingresar por ahí. Por vía periodontal, Pigliotti en el 1984, decía que se observaban en los arcos profundos y en las pulpas dientes, de los mismos dientes, microorganismos que eran los mismos. Pigliotti identificó microorganismos a nivel de las bolsas periodontales y observó que eran los mismos que podrían aparecer en el conducto radicular. Por eso es que sostiene que otra vía de entrada es a través de las bolsas periodontales. Las bacterias que están en las bolsas periodontales pueden afectar también la zona del conducto radicular. Por eso es que vamos a ver que hay muchas bacterias del ámbito de enfermedad periodontal que también son parte del ámbito endodóntico. Celser y Bander en el mismo año 84 vio que el 79% de las pulpas extraídas con enfermedad periodontal avanzada tenían cierto grado de inflamación variando de una pulpitis a una necrosis. Como vemos, esa relación que algunos antiguos le llamaban esa relación endoperiodontal, justamente es porque involucran bacterias en común, tanto para la enfermedad periodontal como para la pulpitis y para la periodontitis. Otra vía de entrada es anacorética, la localización de los microorganismos o sus productos vehiculizados por vía hematógena en un área de inflamación. Eso lo menciona Cohen, famoso endodoncista también, vías de la pulpa, los que se han leído,
lo tenemos abajo en la biblioteca. Cole justamente mencionaba que muchas veces puede ingresar por vía hematógena las bacterias a través de justamente la vía sanguínea. Y eso va a deberse a la menor resistencia del huésped que debería ser el sujeto, ¿no? Cuando el sujeto entra en una fase, digamos, de pérdida inmunológica y pérdida de sus defensas, puede haber un ingreso a través de las vías sanguíneas. Kirui en el 94 investigó la capacidad de los microorganismos para invadir el cemento periapical desde las lesiones apicales adyacentes, y dentro de ellas se encontró la prebotela, el Eurobacterium, Fusobacterium, Campylobacter, que son propias de la enfermedad periodontal y son propias de la flora endodóntica que nosotros vamos a encontrar a nivel de pulpa, a nivel del conducto y a nivel de la zona periapical. Como ven, todas estas referencias para esta parte son antiguas porque la mayoría de estas investigaciones se realizaron décadas atrás. En la actualidad, mayormente se trabaja con biofilm, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero en las épocas antiguas se trabajaba con bacterias aisladas. Entonces se hacían cultivos y lo que a lo mejor ustedes han hecho en algún momento en microbiología, en las famosas placas Petri, hacer la siembra del material purulento, que es lo que hacían estos antiguos, y comenzaron a identificar las bacterias individualmente que se encontraban. Por eso es que saben qué tipo de bacterias podría haber en cada tipo de lesión. En el momento actual hablamos de investigación a nivel de biología. Factores que afectan la polarización y puerta de entrada de dosis infecciosas. Dijimos primero que las bacterias penetran, polarizan, se instalan. Hay ciertos factores que van a originar que el sujeto responda de una forma y no pase nada, o responda de otra forma y aparezca la lesión. Eso es en general, en todo tipo de enfermedades. Nosotros podemos estar expuestos a enfermedades, a bacterias, a virus, y nuestro organismo va a responder de distinta forma. Muy claro es en la época del COVID, ¿no? A lo mejor a alguno le ha ocurrido que estaba en el mismo recinto, en la familia, con la familia, y se enfermaron 2 o 3 personas y otra persona no se enfermó. ¿Por qué? Son cosas que se están investigando con respecto al COVID, pero no solamente con el COVID, sino con otros tipos de enfermedades que son infecciosas, ocurre lo mismo. Porque la respuesta del huésped va a ser distinta, depende de muchas características, a veces de nuestra contextura física, inclusive en los últimos tiempos se habla del equilibrio integral que podamos tener como sujetos en la parte mental, ¿no? Se habla mucho de eso, se dice que en la medida en que uno tiene un equilibrio, evitando situaciones altas de estrés, de ansiedad o de depresión, puede tener una mejor resistencia y el sistema inmunológico va a responder mejor ante distintos ataques. Entonces, es algunos aspectos que se vienen trabajando en los avances para ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, las personas van a responder de distinta forma dentro de este aspecto inflamatorio. Será aguda si la infección se produce por un gran número de bacterias en un tiempo corto. Si hay una colonización y hay una multiplicación amplia, puede haber una respuesta aguda. Por el contrario, puede ser crónica si la puerta de entrada es pequeña y por lo tanto la cantidad de bacterias que ingresan es menor. De tal forma que encontramos caries que están en proceso, digamos, activo y agudo, o tenemos caries que están en un proceso crónico, ¿no? Y que están retenidas o detenidas. Dentro de los factores de virulencia bacteriana, ¿con qué cuenta la bacteria para hacerse más virulenta, para hacerse más difícil de ser tratada? La bacteria va a producir enzimas. Mientras más enzimas produce, más agresiva es la bacteria. ¿Qué tipo de enzimas? Las colagenasas, las hialuronidasas son algún tipo de enzimas que producen las bacterias. Las bacterias, como les decía, generan estos tipos de productos que van a servir a su vez de alimento a otras bacterias. Se va a generar ahí una unión entre ellos. Otro tipo de característica de las bacterias es el capsulado. Ciertas bacterias tienden a encapsularse, y esas que se encapsulan, esa cápsula que genera enzima, es similar a la queratina del zumo. O sea que es tan resistente que puede resistir días, horas, días, meses, años, en un determinado lugar encapsulado, y cuando ingresa a un organismo y encuentra el medio adecuado, rompe la cápsula y comienza a multiplicarse y se produce la lesión.
Un tipo de bacteria de este tipo que produce en general, estas bacterias generalmente tienen la facilidad de producir abscesos. ¿Qué tipo de bacterias, por ejemplo, tienen esta posibilidad de encapsularse? Son bacterias que están expuestas muchas veces, por lo cual nosotros a veces nos topamos con un fierro que ha estado expuesto tiempo en un jardín o en un lugar externo, y ese fierro, decimos, uy, ¿me qué? Inmediatamente nos vamos a colocar la vacuna del tétano. ¿Por qué? Porque el Clostridium tetanus, por ejemplo, es un tipo de bacteria que genera esa cápsula. Entonces puede estar en un fierro viejo en el jardín durante días, meses, años y no pasa nada, y está ahí la bacteria. Pero nosotros nos chocamos y nos hincamos y nos puede dar el tétano. Por eso es que se dice que cuando tenemos exposición a algún tipo de estos agentes, debemos colocarnos la vacuna por el tétano. Entonces la cápsula la producen ciertas bacterias, algunas también del conducto radicular, y que cuando rompen esa cápsula tienen la posibilidad de generar abscesos. Las endotoxinas se encuentran en el lípido A de la pared externa de los gram negativos. Las bacterias gram negativos tienen una capa externa, que lo deben haber revisado cuando llevaron microbiología. Esa es la lípido A. Y este es un factor realmente bastante maligno y que puede afectar al huésped, a lo que ingresa. Tiene un gran poder antigénico, no requieren un microorganismo vivo. Son muy resistentes realmente este tipo de bacterias que producen este lípido A. No todas lo producen, pero muchas de ellas, de las que están en el conducto radicular, sí, y las hacen altamente resistentes y altamente patógenas. Estimula la respuesta inflamatoria madurando polimorfos nucleares y linfocitos B, que es lo que pretende hacer el sujeto, pero igualmente estas endotoxinas son altamente fuertes para producir patogenicidad. A pesar de que se produce la fiebre, es resistente al calor y se asocia a la resorción ósea y al dolor que presenta el paciente. Entonces, las bacterias que tienen la posibilidad de producir endotoxinas como el lípido A son aquellas que van a originar en nuestros pacientes cuadros de dolor bastante fuertes. La proteína M, antígeno también de la membrana de las bacterias, la adherencia microbiana. Las bacterias tienen una serie de fimbrias, como si fueran hilitos, por las cuales se adhieren bastante bien a las paredes del conducto radicular o a los tubos intestinales. De ahí la acción mecánica que nosotros realizamos con la lima para poder ir limando todas las paredes y sacar las bacterias y sus productos hacia afuera, porque estas tienden a sujetarse a través de su fibria, que es la adherencia microbiana. El ácido ciálico lo engloba y no lo deja ser reconocido. Las bacterias tienen la posibilidad de eliminar ácido ciálico. Se dice que el ácido ciálico son como ciertas burbujas jabonosas que hacen que se produzca una barrera entre, por ejemplo, el líquido irrigante que nosotros estamos utilizando hipoclorito, utilizamos clorhexidina, pero este ácido ciálico tiene la capacidad como que de bañar a la bacteria y generar una barrera para que no actúen este tipo de fármacos. Entonces, de ahí la insistencia cuando hacemos un tratamiento de conductos de irrigar constantemente. Productos metabólicos terminales, evitan la acción de antibióticos, disminuyen y fomentan la acción bacteriana. Exotoxinas gram positivas. Las endotoxinas son productos de las bacterias gram negativas y las exotoxinas son productos de las bacterias gram positivas. Resistencia a la fagocitosis. Como tienen la cápsula, se resisten a ser fagocitadas, ¿no? Por lo tanto, los macrófagos no mucho pueden hacer cuando las bacterias están encapsuladas. Y resistencia a los antibióticos por las endotoxinas y por la cápsula, ¿no? Entonces, antiguamente los odontólogos lo que hacían era colocar sustancias medicamentosas dentro del conducto radicular. Colocaban preparados con antibióticos. En los últimos años, algo también, vamos a verlo cuando veamos medicación intraconducto, algo de eso retomó una corriente japonesa de colocar fármacos a nivel del conducto, pero las endotoxinas y la cápsula que generan muchas bacterias realmente hacen mucha resistencia a ella. Entonces, los microorganismos presentes en lesiones pulpares y periapicales tenemos aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Recordando, los aerobios se desenvuelven en cualquier ámbito, donde hay oxígeno y donde no lo hay. Los anaerobios
facultativos. Se pueden reproducir en lugares donde hay oxígeno y donde no lo hay, por eso son facultativos. Mientras que los anaerobios estrictos se producen más que nada y se multiplican en lugares donde no hay oxígeno. En la zona del periápice del conducto radicular es una zona donde hay menor cantidad de oxígeno y es una zona donde van a abundar los anaerobios estrictos que hacen altamente resistente a la actividad de cualquier elemento que vayamos nosotros a colocar para trabajar sobre ellos. La invasión bacteriana de la pulpa, entonces, nosotros podemos tener dentro de las bacterias. El Fusobacterium nucleatum es uno de los más conocidos, es un anaerobio estricto que podemos nosotros encontrar dentro del conducto radicular. Va a generar una serie de enzimas, que a su vez, estas enzimas que producen el succinato, el anhídrido carbónico, el hidrógeno, van a servir de alimento, por ejemplo, acá al Campylobacter, a las porfiromonas pleoteras. O sea, lo que ellos expulsan les sirven de alimento a otros, y a su vez los que aquí expulsan les sirven de alimentos a otros. De ahí que hay una clasificación que la deben haber visto en microbiología, que es por colores de las bacterias. Pirámides Sokransky. ¿Perdón? Pirámides Sokransky. Claro. Hay una bacteria, por ejemplo, el Fusobacterium nucleatum, que es de color naranja. Esta, bueno, dentro de esa clasificación es naranja y se dice que es una de las que mayor cantidad de productos va a segregar y que va a servir de alimento a otros tipos de bacterias. Entonces tiene esa posibilidad de generar un aporte a otros nutrientes, por eso es generar nutrientes para otras bacterias. Por eso es que se dice que esta bacteria hay que ver la forma siempre de eliminarla del conducto radicular. Tenemos también Obacterium, bacteroides, Petropocos, Streptococos, Actinomyces, Veillonella, Campylobacter, Porfiromonas pleoteras. Son algunas de las bacterias que nosotros podemos encontrar en el conducto radicular y que cada una de ellas genera una serie de exotoxinas, endotoxinas, enzimas que les van a servir de aporte nutricional a las otras bacterias que están dentro del conducto radicular. Por el otro lado, entonces vimos que dentro de los factores de virulencia de la bacteria, de patogenicidad, está la cápsula, las exotoxinas, la endotoxina, ¿no? Las fibras, que es la adherencia bacteriana. ¿Qué cuenta el sujeto para defenderse? Nosotros como sujetos tenemos el sistema plaquetario, medio de defensa, el sistema sérico, que genera anticuerpos en nuestro organismo, los macrófagos, que a nivel celular producen fagocitosis, pero dijimos que en ciertas bacterias que producen cápsulas o que se engloban en ácido ciálico, es difícil que el macrófago pueda fagocitar. Aspectos salivales. Nosotros mantenemos a raya el crecimiento bacteriano, obviamente porque hay un equilibrio en boca. Entonces, eso va a controlar también el buffer de la saliva, va a controlar la cantidad de bacterias que podrían estar pululando en boca. Porque en boca, de hecho, nosotros tenemos también fusobacterias, tenemos estreptococos en boca. Si hacemos una muestra, sacamos una muestra de saliva y lo llevamos a analizar, vamos a encontrar ello. Pero ¿por qué no estamos enfermos? Porque hay un equilibrio en boca. La cantidad que hay de bacterias es acorde solamente a la flora bucal. No va a generar una patogenicidad, no hay una multiplicación. Salvo que haya una situación en la cual se genere a lo mejor algún tipo de estrés o baja de defensas en los sujetos. En el caso, por ejemplo, a veces no salen aftas. Cuando salen aftas es porque hay un desequilibrio en el sujeto. A veces épocas de estrés, tienen muchos exámenes, tienen problemas, a lo mejor de la familia, en fin, y se genera una baja de defensas. Entonces las bacterias que estaban ahí comienzan a multiplicarse, se colonizan y aparecen ciertas lesiones orales. Es lo que podemos ver de cerca nosotros, pero es lo que grandemente se ve también en el ámbito de la medicina. El ácido gástrico también es un medio de defensa nuestro, y la fiebre, que es un sistema de alerta que tiene el sujeto ante cualquier tipo de infección. Entonces, ¿qué microorganismos tenemos de importancia endodóntica? Tenemos cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram negativos. Tenemos espiroquetas, entre los tipos de distintas bacterias que podemos encontrar a nivel del conducto radicular. Cuando se hacen investigaciones para probar un nuevo fármaco, para probar un nuevo irrigante, generalmente seleccionamos dentro de estas bacterias
que son parte de la flora endodóntica para poder ver qué nivel de resistencia tiene frente a lo que sería el fármaco que nosotros pensamos dar al sujeto, ¿no? Factores selectivos de la flora endodóntica, interrelaciones bacterianas, ¿no? Como decíamos. ¿Cómo va a nutrirse estas bacterias? A través de catabolitos, de unas son nutrientes para otros, o sea, productos de excreción, que serían los catabolitos, las bacterias se eliminan, pero hay otras bacterias, que como hay un grupo de bacterias, porque ahora se sabe que hay un biofilm, entonces otras bacterias les va a servir de alimento. Metabolitos tóxicos o estimuladores influencian la respiración y nutrición de otras especies en donde pasa, en donde hay justamente también una interrelación de oxígeno o no a nivel del conducto radicular por las bacterias presentes. Factores nutricionales, ¿de quién se alimentan las bacterias? Del tejido pulpar generado, de la saliva, cuando están en la cavidad bucal, también de ciertos nutrientes que están en la saliva, exudado inflamatorio, periapical a lo mejor, o crevicular entre las piezas bucales. Potencial óxido reducción bajo en tejido necrótico, en el caso de anaerobios, realmente no requieren mayor cantidad de oxígeno y en zonas muy ínfimas de la cavidad bucal, en el caso de lesiones periapicales, es un ambiente propicio para baja producción de oxígeno, por lo tanto ahí puede haber una reproducción y una multiplicación de las bacterias anaerobias. Hay resistencia a las defensas, los telomeros israelíes forman agregados, ciertos acúmulos de bacterias cuando colonizan partes del conducto radicular. El lipopolisacárido, que es la capa que envuelve a la bacteria de la porfiromona gingivalis, no estimula respuesta en el huésped. Ese lipopolisacárido lo hace como impermeable a la respuesta que pueda dar el huésped una vez que éste se aloja, la porfiromona gingivalis. La porfiromona y la prevotela rompen el esquema de los sistemas de inmunodefensa que tiene el sujeto. Ambos van a romper ese sistema de defensa, de ahí que son también, se producen y se multiplican y son altamente patógenos. Entonces, los tipos de infecciones endodónticas del sistema de conductos radiculares corresponden a una infección primaria, secundaria, infección intrarradicular persistente e infección extrarradicular. Generalmente la infección primaria es cuando recién ingresan a la cámara, ingresan al inicio del conducto radicular. La infección secundaria cuando ya han polinizado gran parte del conducto radicular. La infección intrarradicular persistente es cuando permanece en el conducto y empieza una lesión en el periápice y se hace altamente resistente. Les comentaba a algunos clientes en la práctica que muchas veces persiste el exudado purulento, persiste el mal olor, es una infección intrarradicular persistente y hay que optar por realizar algún tipo de medicación intrarradicular. Y la infección extrarradicular es la que está hacia afuera del conducto, ya visible mediante un acceso, mediante una lesión en el periápice, y que obviamente también genera un conflicto mucho mayor para su posible tratamiento. ¿Qué microorganismos entonces están presentes en estas lesiones periapicales? Anaerobios gram positivos y anaerobios gram negativos. En la lista deben salir las bacterias que corresponden, las más representativas de cada una de ellas, que no sé, ahorita no están apareciendo acá, pero en la diapositiva ahorita no está aquí. Si aparecen, cuando le pase a su compañero van a poder identificar. Dentro de los anaerobios gram negativos está el Fusobacterium nucleatum, es un anaerobio que es complejo realmente de tratar, y la Prevotella gingivalis igualmente, que también es parte del conducto radicular. Entre los anaerobios gram positivos podríamos encontrar nosotros variedad de Enterococcus fecalis y de Streptococcus. Podemos encontrar como gram positivos y que en el caso de Enterococcus fecalis es un facultativo. Puede crecer tranquilamente con oxígeno o sin oxígeno. Microorganismos presentes en lesiones pulpares y periapicales también vamos a encontrar gram positivos y gram negativos, y vamos a ver, se los voy a pasar, los distintos nombres que tenemos de bacterias, que vienen a ser bastante complejas. Creo que esto se está produciendo porque el USB está ahí, ¿no? Si el USB estuviera acá, creo que saldría todo. Bueno, para la próxima lo vamos a hacer así.
el microorganismos presentes en lesiones pulpares y periapicales, en infecciones persistentes, también hay una cantidad de bacterias como anaerobios gram positivos y anaerobios gram negativos. Entonces acá sale. No, vamos a tener que pasarlo acá. Lo sacaré de aquí y vamos a. Lo saco nada más de aquí porque si no, creo que no.